Buenos días, amigos. Estamos en una edición especial de Palabra de Mujer, esta vez para tratar un tema muy importante respecto a la imposición de la ideología de género en el sistema escolar. Para ello tenemos a alguien muy importante y un referente en esta lucha, que es la excongresista Nelly Cuadros, quien desde hace varios años atrás viene liderando esta lucha contra la imposición de la ideología de género en el sistema escolar peruano. Muy buenos días, apreciada Nelly. Qué gusto tenerte en este espacio de Palabra de Mujer. Gracias, Mariela. Siempre para mí es una alegría conversar contigo y también estar en comunicación permanente con ese sector tan grande de nuestro pueblo peruano que cree en la defensa de la vida, en el fortalecimiento de la familia y en una educación con valores, en una educación sin ideologías. Recordando, Mariela, que es esta lucha, esta batalla que hemos emprendido hace tantos años, cuando era la situación mucho más compleja, por supuesto, y estuvimos en el Parlamento desde el primer día que ingresamos, cuando estaba el ministro Saavedra. Pude llevar las cartillas, los libros que contenían ideología de género al Congreso y denunciarlo, encararlo. Luego, cuando estuvo la ministra Marilu Martens, en el currículo escolar explícitamente decía que los niños, en el enfoque de género, ¿no? En el capítulo de enfoque de género decía que los niños podían elegir libremente su sexo al margen del sexo biológico. Es decir, que los niños tenían toda la libertad de decidir y se le encaró también, por supuesto, y fue muy, muy anecdótico la pregunta que yo le hice en base a lo que había puesto en el currículo escolar, si ella había nacido mujer o había elegido ser mujer, porque eso es lo que decía el enfoque de género, que tú puedes elegir, que no es como tú naces. Y pues ya lo último que fue, digamos, ya el exceso de todos cuando descubrimos que en el último currículo escolar del año pasado estaban los links de contenido pornográfico, que nosotros así lo tildamos, y eso mereció un pronunciamiento del entonces presidente de la República, donde ambos tuvieron que pedirle disculpas a nuestro país, diciendo que había un error, un boicot, que, en fin, y al final no se hizo nada. Entonces, cuando estuvimos en el Parlamento, nunca permitimos que la educación, la prioridad de la educación no sea otra cosa que el conocimiento y los valores. Sin embargo, ya en este último Parlamento, pues no se ha sabido mucho, pero lo que sí sabemos es que desde el Partido Morado, que además es una tienda política muy inclinada hacia la ideología caviar o la ideología comunista, que trae todo este paquete de contenidos, pues ellos sí han avanzado, por supuesto, ellos están gobernando ahora en nuestro país y han avanzado en todas las instancias gubernamentales. Y lo más peligroso es en el tema de la educación, por supuesto. Y siempre lo hemos dicho, que no estamos en contra de ningún sector, comunidad, grupo, ¿no? Lo que prima para nosotros es la defensa de la niñez, porque finalmente el adulto tiene la libertad de hacer con su vida privada lo que considera que es lo mejor para su felicidad, ¿no? Para propiamente. Pero lo que sí no podemos permitir es que a nuestros niños que están en los colegios, que están en proceso de formación de su raciocinio, de su conciencia, de su autoestima. Incluso sabemos que en una etapa de la adolescencia, ellos es la etapa cumbre donde recién están conectándose al mundo exterior, a la parte social,
y ocurren muchos cambios psicológicos, físicos, emocionales. Lo que estoy diciendo no es un punto de vista, es ciencia y biología pura. Entonces, ver nuevamente estos contenidos nos despierta gran preocupación. Antes no hemos permitido que en el Parlamento anterior, que el gobierno de Vizcarra ha avasallado permanentemente, pero sobre todo, por supuesto, a quienes hemos estado en contra de todas estas ideologías de matiz comunista, ideología de género, entre otras, pues el avasallamiento ha sido grande, ¿no? Por supuesto, la persecución. Sin embargo, aún así nos hemos parado firmes y aún así con la comunidad nacional pro vida, pro familia y muchas lideresas y muchas voces democráticas como la tuya, hemos sabido pararnos frente a un poder que nos quería imponer un punto de vista. Entonces, como yo siempre lo he manifestado, todo ciudadano es libre de abrazar la ideología que le parezca, ¿no es cierto? Pero lo que no vamos a permitir es que eso se imponga a través de la ley, que se nos obligue, que se obligue a los maestros a asumir cosas que muchas veces ellos no están de acuerdo. Por eso también presentamos la ley de la libertad de conciencia, para que todo médico en el tema del aborto, para que todo maestro que ese contenido esté en contra de sus convicciones y principios, no está de acuerdo, tenga la libertad por lo menos de decir que no. Entonces, creo que nos toca hacer algo muy urgente, levantar la voz, organizarnos, aunque la verdad, y a mí me sorprende mucho, Mariela, en una situación donde ya estamos en una crisis total, una crisis social y económica gravísima. Creo que la peor de los últimos tiempos de la historia de la República, donde con esta pandemia se ha desnudado la precariedad del Estado para salvarnos la vida, que es lo fundamental, para sostener la economía simple, que es llevar el pan a nuestros hogares. Ni qué decir de la seguridad, ya no hablemos de la educación, porque ni siquiera sin la ideología de género, ni siquiera sin la pandemia, tenemos un sistema educativo que se desmorona. Yo que he recorrido los rincones del Cusco, el Brae, Ayacucho, Piura, tantas zonas, y solamente mirando a Lima, ¿cómo están nuestros colegios? Ni siquiera tienen las condiciones mínimas, ya no hablo de infraestructura, de internet, de equipos, de energía eléctrica, de agua, de alimentos para los niños. Es decir, lo básico y lo fundamental no se tiene. ¿Y cómo puede ser posible que habiendo tantas prioridades que resolver en materia de educación, ni siquiera proyectarnos a una educación de calidad, pero una educación digna, que es lo mínimo que pedimos, sobre esto se impongan otra agenda que realmente no tiene por qué ser priorizada? Y aún si tuviéramos una educación de alta calidad como lo tienen otros países del mundo, aún así pensar que se puede implementar un tipo de pensamiento liberal estas corrientes ideológicas, creo que sería, aún cuando la educación fuera muy buena, creo que sería siempre materia, por lo menos, de consulta a los padres de familia. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Alzar la voz, como siempre, no permitirlo, porque esta es una batalla permanente, una batalla de nunca acabar, y ojalá en los próximos meses estemos viendo un gobierno que priorice una educación con valores, una educación que se enfoque en la familia y en una educación que priorice en la implementación de lo básico que debería tener una educación. Y ojalá, y si esto ya no es mucho pedir, si no es ya un ideal, proyectarnos a tener una educación de potencia mundial, pero por lo menos que cumplan lo básico y que no impongan a través del Estado a nuestros maestros y a nuestros niños y a los padres de familia lo que
sí estamos en rechazo, que es la ideología de género, con todo este múltiple contenido. En los links lo hemos visto, el manual del aborto, el tema del enfoque de género, donde se plantea que el niño puede elegir el género que quiere, el lenguaje inclusivo y todos estos temas, además, no solamente lo mencionan, sino te dan los manuales, te explican, y eso creo que no está bien. Creo que nos toca una vez más hacer frente a todo esto, y no es la última batalla, por supuesto, lo sabemos, que esto es una lucha permanente para el bien de nuestro país. Así es, desde básicamente enero del 2016, esto empezó con fuerza a través, según tenemos entendido, de lobbies que venían del extranjero con mucho dinero, tocándole la puerta de la Defensoría del Pueblo, tocándole la puerta de los comunicadores de los principales medios de prensa, y a partir de febrero, marzo, de pronto la ideología de género era un tema de moda. Me acuerdo bien, bien clarito que en los programas, los noticieros, todo tenía que ver con eso. O sea, cambió la agenda país o los temas de importancia para empezar a tratar esto, y hemos sufrido una andanada y un bombardeo de información para concientizar y lavar el cerebro a la población de que este tema de género era un tema de igualdad entre hombres y mujeres, y que al contrario se estaba apelando a una educación inclusiva y todo este rollo que aparentemente se presenta como un paquete bien envuelto, pero detrás definitivamente está una, una ideología malsana y perversa. Cuando se hizo el tema de la comisión de investigación de los textos escolares en la Comisión de Educación, se llegó a una conclusión de que definitivamente estos textos escolares estaban plagados de términos que inducían, ¿no?, obviamente al sexo anal y una serie de implicancias que contenían ideología de género. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia ya dentro de la comisión de investigación, esa comisión revisora que hubo ya casi al final del Congreso, que lamentablemente se cerró por la dictadura vizcarrista. Cuéntanos un poquito sobre eso. Cuando descubrimos los contenidos pornográficos a través de los links en el currículo, definitivamente alzamos la voz y nosotros fuimos los que pedimos que la Comisión de Educación tome como tema prioritario hacer una comisión investigadora. Por supuesto, finalmente se concluyó que quienes participaron en la elaboración del currículo escolar son muchas ONGs y muchas consultoras abiertamente ligadas a estos temas, a los temas del feminismo, pero ese tipo de feminismo que tiene una corriente ideológica. Y estaba en el equipo de elaboración de los textos escolares, están muchas ONGs, por supuesto. Y además que cuando hemos puesto al descubierto a todo nuestro país este contenido, todos los padres de familia, por supuesto, levantamos la voz y mereció las disculpas, ¿no?, de la ministra Flor Pablo, hoy con el Partido Morado, y además, casualmente, el partido que dirige ahora nuestra nación, ¿no? No es casual todo lo que está sucediendo. Entonces, no es, digamos, no es casualidad, todo es un proceso estrictamente planificado. Entonces, presentamos otra ley para que sean los padres de familia quienes participen, por lo menos, en acompañar. No decimos que ellos sean los que planteen el contenido de los textos escolares, pero por lo menos que haya un acompañamiento de los padres de familia en lo que se le va a enseñar a sus hijos. Pero también eso mereció una voz fuerte de parte de la ministra Flor Pablo,
diciendo que los padres no están capacitados para la educación, para educar a sus hijos. Y entonces nos hace pensar, nos lleva esto a una reflexión, Mariela, que los padres de familia están siendo de alguna forma privados o indirectamente inducidos a que ellos no tengan preponderancia sobre la educación y la formación de sus niños. Es decir, que el Estado, a través del Ministerio de Educación, es el único que decide qué se le va a enseñar a los niños. Y eso no está bien, porque nuestro país es un país con cultura de familia, con cultura de valores. Y si se quiere, es un país conservador, un país de fe. Y nosotros no podemos romper, quebrar eso porque es la esencia de nuestra nación. Si bien hay ideologías o hay corrientes de pensamiento que tienen, digamos, supuestamente más progresistas o creen que esto es lo moderno, creen que esto es ya lo último, lo vigente en los mejores países supuestamente, vemos cómo han terminado los otros países donde se han implementado, en Europa, en España, en Francia, en muchos países donde se ha implementado este tipo de educación, Mariela. ¿Cómo ha terminado? Un país quebrado moralmente. De por sí nosotros en el Perú ya venimos arrastrando una quiebra moral hace mucho rato. Y muestra de eso es el sistema político del que tenemos, ¿no? Unos representantes totalmente carentes de valores mínimos. Por ejemplo, ya el señor Vizcarra es un ícono pues de eso, del antivalor total, ya no hablando ni siquiera del tema de corrupción. Pero entonces, por eso, Mariela, creo que es momento de reflexionar y de decir qué es lo que está pasando en nuestro país. Muchos comparten mi opinión y estoy segura que tú también, que la esencia de una nación es la familia y los valores. Porque hemos visto, Mariela, cómo Venezuela, que ha tenido grandes recursos de petróleo, no ha superado su problema económico-social porque no se ha enfocado en la formación humana, en la formación de los jóvenes, en forjar una educación para el desarrollo, para el fortalecimiento de su país, y eso solamente te da los valores, no te dan los recursos. Brasil era una de las potencias de Sudamérica, que tenía mucha tecnología, mucho recurso, pero ¿por qué ha quebrado? ¿Por qué la corrupción se ha llevado a ese país? Porque no se ha trabajado en el largo plazo en una educación con valores, una educación no solamente del nivel universitario, que es donde se forma, digamos, todo lo que es la economía del país, sino lo esencial, los valores, Mariela. ¿Y qué son los valores? La honestidad, la solidaridad, el ser consciente de la realidad, el tener patriotismo, amor por los demás, amor por la patria, amor por lo que somos, el deseo de contribuir a mejorar un país. Todo eso son los valores. Y uno se pone a pensar por qué estos grupos de interés están en contra de eso. Porque quieren una nación débil. Y donde hay una nación débil, Mariela, prima el caos. Y donde prima el caos, reinan ciertas ideologías como la comunista. Y esto no es casualidad, por supuesto. Ahí justamente sí que quiero apuntalar este tema, ¿no? De que toda esta ideología está orientada a quebrantar la identidad mental y moral de nuestros pueblos, de nuestros niños, jóvenes, adolescentes. Y este tema es una cuestión que ataca directamente el derecho constitucional a la identidad, digamos, en principios, en valores, inclusive a la identidad religiosa, porque muchos en Perú tenemos esta creencia en Dios, ya sea católicos o evangélicos, y bajo esos más del principios, 80% no, o sea, no exacto, somos entonces, un grupito de gente que está cercana a Dios. Somos un país de cultura de fe. No hemos visto, por ejemplo, los exacto. despliegues del Señor de los Milagros, del Taitacha de los Temblores, a quien amo tanto en el Cusco, de las comunidades evangélicas, el despliegue grande que hacen
en expresión de su fe. Y la fe está ligada siempre al valor, a hacerte mejor persona. Entonces creo que eso es un punto fundamental que también has tocado, Mariela. Sí, y este tema con normas de menor rango a la Constitución vienen saliendo, y yo quiero ahí destacar, si coincides conmigo, que están vulnerando estas normas de menor rango en la Constitución, el principio constitucional que consagra el derecho de los padres a educar dentro de sus normas a sus hijos. O sea, no es que tengan que salir nuevas normas para darles el derecho a los padres a que eduquen a sus hijos. Ya existe y está la norma máxima, que es la Constitución. Más bien, todas las normas de inferior rango se están quebrantando permanentemente. Y ahí quiero citar esta última norma que ha salido el 6 de marzo, la resolución ministerial 119-2021 del Minedu, que aprueba el protocolo de implementación del servicio priorizado, dice programas de formación inicial y programas de formación en servicio a docentes con enfoque de igualdad de género de la Política Nacional de Igualdad de Género. O sea, están ya disponiendo que sean los profesores totalmente involucrados, imbuidos y comprometidos con el conocimiento de la ideología de género, para que esto lo trasladen a los chicos, a los estudiantes. Entonces, siguen a través de una resolución de menor rango, que es una resolución ministerial. ¿Qué opinión te merece esto? Creo que como los que nos hemos adentrado un poco más en la investigación de este tema, que por supuesto muchos no lo entienden, porque no es tan simple como pareciera. Sabemos que el tema de la ideología de género principalmente, entra al Estado desde muchos frentes, desde materia legal, legislativa, desde los poderes del Estado. Lo hemos visto en el Ministerio de Salud, Educación, por supuesto, Ministerio de Justicia. Entonces, y ni qué decir en todo el sistema educativo nacional, público y privado, ¿no? Sin excepción. Es decir, esto es una planificación que ellos han emprendido hace mucho tiempo desde muchos frentes, y lo propio nos toca hacer para quienes queremos defender a nuestro país. La reflexión constitucional es, lógico, nuestra herramienta más potente. Tenemos que hacer prevalecer lo que dicta nuestra Constitución, que es la prioridad de la salvaguarda de la protección del niño y el derecho de los padres de familia a intervenir en la formación de sus hijos. Y no digo intervenir como si fuera imponer. Los padres, ¿quién mejor que los padres que aman a sus hijos y que hacen lo imposible para verlos felices y ojalá lleguen a ser ciudadanos de bien? ¿No son acaso los padres los principales llamados a forjar la educación de sus hijos? Entonces, por supuesto, si no es creo, como te repito, Mariela, la herramienta constitucional es lo que tenemos para defendernos, y hay que hacer acciones constitucionales, por supuesto que sí. Y no es casual, Mariela, y Mariela, no es casual que se pida el cambio de constitución, y no es casual que sean los que promueven el cambio de constitución los que estén abiertamente ligados a estos temas. Entonces, ¿qué nos falta a los ciudadanos? Hacer un poco más de investigación, un poquito. A través de las redes se puede investigar un poco y se puede entender y llegar a una conclusión, hacer una reflexión, ¿qué es lo que está pasando en todo esto? Yo siempre lo he dicho, aunque siempre ha sonado, digamos, difícil de creer, que por supuesto hay gente muy organizada, interesada en quebrar la moral de nuestra nación. ¿Para qué? Para ver, lo que pasa es que hay ideologías, hay partidos, o sea, más que partidos, ¿no? Organizaciones de esta línea que reinan donde hay caos. Eso es lo que hay que entender. Cuando hay un país en paz, puro, ¿no?
Así es, el comunismo puro y el liberal progresismo que se han unido en un frente único para justamente apuntar a quebrantar la identidad mental, moral y incluso nacional, ¿no? de los países. Ahora, cabe por un lado interponer las acciones legales para que estas normas queden sin efecto, pero ya a poco de que hay un proceso electoral pendiente. Tenemos como agenda ya para el siguiente Congreso un tema importante de desarchivar esos proyectos que se presentaron en su momento para eliminar el enfoque de género en las políticas públicas, todo lo que tenía que ver con el género. Hay un tema pendiente también por luchar para de alguna manera revisar todos los textos escolares, ¿no? La currícula escolar completa, ¿no? Hay una labor fuerte en el tema educativo que hacer y por eso creo que es importante contar con lideresas y también jóvenes que levanten la voz en esta lucha contra la ideología de género para preservar nuestra integridad e identidad mental, moral, de los jóvenes, de los adolescentes y en realidad de la población peruana. Y yo creo que se vienen buenos tiempos, Mariela, muy a pesar de todo lo que estamos viviendo coyunturalmente. Creo que el próximo Congreso, y lo digo con mucho entusiasmo, va a tener un grupo importante de parlamentarios que defienden la democracia, la vida y la familia, que para nosotros es lo importante para nuestra nación, y eso me alegra de por sí saberlo. De todas maneras vamos a tener una representación importante allí, y por supuesto, con muchos de ellos hemos caminado ya un largo trayecto, como contigo. Está este proceso de poner el país por adelante, de poner a nuestros niños sobre todas las cosas, y eso me llena de entusiasmo. ¿Cuál es tu mensaje final para los padres y para quienes estamos comprometidos en esta lucha de aquí para adelante? Porque empezamos una nueva etapa con quizás más desafíos, pero igual somos de los que no vamos a ceder en esta imposición ideológica ni contra nada que atente contra nuestros principios y valores. ¿Cuál sería tu mensaje final, Nelly? Bueno, a todos mis padres de familia del Perú, de la costa, sierra y selva, a quienes amo tanto y con quienes hemos caminado tanto, en esta etapa donde en el Parlamento que estuve fue, digamos, creo que todo un reto, ¿no? Primero porque teníamos el avasallamiento permanente del gobierno, una persecución que me hicieron desde la fiscalía, de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, nada menos, y junto con la ministra Flor Pablo, porque fue un tiempo más duro. Creo que hemos hecho camino y hemos sentado las bases y hemos puesto en agenda nacional algo que nunca se discutía, Mariela, antes de este Parlamento, donde el cual con muchos, por supuesto, hemos defendido el tema de la vida en la familia y una educación con valores. Han sido tiempos difíciles, pero eso nos han forjado a tener una coraza de hierro y a aprender a comandar algunas batallas. Y por supuesto, van a ser tiempos distintos. Ya hemos hecho un camino, dejamos un camino, y creo que lo que nos toca ahora, primero, lo urgente es, tenemos una decisión fundamental en esta etapa electoral. Y, y por supuesto, tenemos que ser conscientes que el país está atravesando una crisis de valores como nunca antes se vio en el tema. El ícono del antivalor, Mariela, es el señor Vizcarra, que no solamente, y sin hablar el tema de la corrupción, una persona que representa el total antivalor y la decadencia moral de nuestro país. Primero, no tener compasión del pueblo al que él dirigió, ¿no? La crueldad, la indolencia de haber manejado el país jugando con las vidas humanas de nuestro país.
Entonces, ¿qué nos toca ahora a los ciudadanos, a los padres de familia, a los jóvenes? Nos toca elegir bien a nuestras autoridades. Ese es el gran punto de partida, pero decimos, ¿por qué nos equivocamos siempre? Y digo nos porque ya hablo como país. Por supuesto, yo he tratado siempre de hacer una decisión más reflexiva. Entonces, creo que lo que estamos pasando como sociedad nos tiene que enseñar. Tenemos que aprender como sociedad a que de nosotros dependerá, de la decisión que tomemos este 11 de abril, dependerá el futuro de nuestra nación. Si nos vamos finalmente al precipicio, porque estamos al filo del precipicio. Si nos terminamos de caer y nos convirtamos en la siguiente Venezuela, o si por lo menos solucionamos lo urgente. Y ojalá, si ya no es mucho pedir a quienes vayan a ser elegidos, ojalá reencaminarnos a una ruta de desarrollo que hace mucho tiempo, Mariela, lo hemos perdido. Nos toca hoy más que nunca. Hoy más que nunca está en la decisión de los ciudadanos los destinos de nuestro país, y de ellos dependerá qué tipo de educación va a haber en el futuro, qué tipo de leyes, cuál va a ser la prioridad del gobierno. Porque claramente la prioridad en estos últimos años, por lo menos en el tema de educación, ha sido solo la ideología de género. No ha habido otra prioridad. Entonces, todo esto cambie depende, por supuesto, de nosotros y de muchas voces democráticas y voces líderes que tienen que resonar más en esta etapa. Quienes de alguna forma tenemos cierta opinión, tenemos que hacer que esa voz suene más fuerte, más contundente, porque no todos manejamos la misma información, no todos hemos hecho kilometraje en camino en estos temas, y nos toca también un rol fundamental. Entonces, desearle lo mejor a nuestro país, que vengan tiempos mejores, tiempos de paz, tiempos de gloria, tiempos de prosperidad, y ojalá tiempo de felicidad para nuestro país, Mariela. Gracias, Nelly, por tus palabras. Yo creo que este llamado patriota a emitir un voto consciente, responsable y sobre todo con una ambición, ¿no? De poder saber de que si elegimos bien a nuestras autoridades vamos a poder contar con un futuro al menos que nos augure el desarrollo. Sin embargo, contamos con la fuerza de una nación con tradición milenaria, guerrera, luchadora, que no se va a dejar vencer por embates ideológicos o imposiciones que quieran quebrantarnos como nación. Así que gracias, Nelly, por nuevamente levantar tu voz junto a líderes que se están expresando de esta manera contra el género, contra todo tipo de imposición ideológica, y vamos a seguir adelante, vamos a seguir en la lucha. De aquí para adelante tenemos mucha fe y fuerza de que Dios nos ha dado para levantar la voz valientemente en defensa de nuestra patria, de nuestros niños, adolescentes y de nuestra integridad mental como nación. Muchas gracias, Nelly, que Dios te bendiga, y espero tenerte en otra plataforma para poder seguir tratando estos temas y otros de interés nacional. Muchas gracias, Nelly. Gracias, Mariela, y convocar solamente a tantos líderes demócratas, constitucionalistas, pro vida, pro familia, pro libertad, a todos ellos convocarles a esta etapa que hoy más que nunca nuestra voz es importante, desde sus redes, desde el espacio, cual fuera en el que estemos, desde el espacio académico, por las redes, por el WhatsApp, por todo. Creo que es momento de que alcemos la voz y hagamos unísono esto que es importante para nosotros, un país con valores, un país donde la familia es el corazón de una nación. Y recién a partir de eso podemos proyectarnos al futuro. Que Dios me los bendiga. Que Dios te bendiga, querida Nelly. Bendiciones. Bueno, esto ha sido todo por este programa especial, y nos vemos otra vez el miércoles con Palabra de Mujer, siempre desde la plataforma de la Coordinadora Republicana, y agradeciendo la transmisión también por PHTV. Muy buenas tardes.